Hay un concepto que creo que a veces está mal empleado, que comúnmente la gente como que dice, yo soy espiritual, no religioso. Al final, tu religión es tu relación con Dios, sea como sea que la vivas. Entonces, bajo este principio, pues me empecé a buscar mejorar mi relación con Dios. Es súper importante entender que la relación con Dios es muy parecida, o podría decir incluso que es igual, a cualquier relación humana. ¿A qué me refiero? ¿Por qué tu mejor amigo es tu mejor amigo? Porque convives con él. Por la confianza. Sí, pero ¿de dónde se genera la confianza? De la convivencia, del día a día, claro. Del conocerte, de algo llamado intimidad, que la intimidad es conocer el alma de la otra persona. Sus miedos, sus fortalezas, sus virtudes, sus sueños. A medida que tú conoces a alguien, el corazón de alguien, es que tú vas generando un lazo, un vínculo. Y ese vínculo, de ahí nace la confianza y luego el amor. Yo no puedo amar a alguien en quien no confío, primero. Y no puedo confiar en alguien si no lo conozco. ¿Y tú conoces a Dios? Bienvenidos una vez más a este video podcast Evolución, por supuesto que se realiza a través de La Verdad Noticias. Mi nombre es Mari Carmen Vélez y me da muchísimo gusto saludarlos en este capítulo más. Yo creo que ustedes han escuchado la frase, la fe mueve montañas. Pero ¿qué sucede cuando la fe se nos acaba? Cuando se va, cuando ya no creemos en nada, ni siquiera en nosotros mismos. ¿De qué nos podemos agarrar para salvarnos? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, Roy Pérez. Es escritor de 2 libros, va por el tercero ya. Es Marketing del Amor y Amor en Redes Sociales. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia, pues platicando un poquito de estos temas que comentas. Y bueno, pues muy emocionado de poder compartirles un poquito de lo que he vivido, un poquito de lo que he aprendido, a tropezones. Todos, ¿no? Pero creo que, pero con, pues vaya, con mucha alegría de poder haber vivido eso, ¿no? Claro. Coméntanos un poco. Yo creo que quienes te buscamos en redes sociales, de repente vemos un perfil muy definido relacionado a la religión, ¿no? Relacionado a una vocación que parece traes desde pequeño. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido tu camino dentro de la mano de Jesús y María, como lo describes en tu perfil de Instagram? Claro, bueno, mira, yo nací en una familia católica tradicional de aquí de México, nací en Torreón, soy norteño, pero luego por el trabajo de mi papá nos movieron a muchos lugares de la República porque él trabajaba para el gobierno, entonces pues eran cambios constantes, entonces nunca eché raíz en algún lugar en específico. Donde más tiempo viví fue en Guadalajara, Okay. Ahí viví 16 años, y todo esto lo comparto porque para mí eran muy duros esos cambios, era como hacer amistades, un círculo social, encariñarte con la gente y luego volverte a desprender, ¿no? Y eso pues sí llegó conforme más grande era de edad. Cuando era muy pequeño pues no me afectaba tanto, pero conforme vas creciendo pues vas logrando Sí. esa intimidad con más personas y esos círculos que luego duele desprenderte, ¿no? Pero eso me ayudó muchísimo a volverme adaptable, a volverme sociable, a desarrollar cierta sensibilidad para tratar con la gente, para conectar más fácil, pero al final también pues no eché raíz en ningún lado. Y entonces ahí es donde también entra Dios como un pilar, además de mi familia, pues como un pilar. Toda la vida me iba a misa los domingos y demás, pero fue hasta como los 17 años que empecé a sentir un interés mayor en trabajar mi relación con Dios, porque más que hay un concepto que creo que a veces está mal empleado, que comúnmente la gente como que dice, yo soy espiritual, no religioso, ¿no? Ajá. Que hemos escuchado ese concepto. Pero, yo soy católico, pero no voy a misa. Exacto, ¿no? pero al final, de hecho la misma palabra religión viene del latín religare, que es volver a unir, es crear un puente. Y al final se podría también traducir como relación. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tu religión es tu relación con Dios, sea como sea que la vivas. Entonces, bajo este principio, pues me empecé a buscar mejorar mi relación con Dios. Pero de aquí, bueno, ahí sentí algunas inquietudes vocacionales de irme de sacerdote. No me voy, siguiendo el consejo de mi mamá, que me decía, oye, ¿te casarías ahorita de 17 años? Yo, pues no, estoy muy chavo. Me dijo, pues es lo mismo
con el sacerdocio. Okay. Que digo, estaba ahí también un poquito por ignorancia del tema, porque realmente pues, son 8 años de preparación y en cualquier momento en esos 8 años tú puedes decir, sabes que este no es mi camino, con permiso. Pero bueno, le hago caso, me meto a estudiar marketing y me apasiona todo el tema de marketing, publicidad y todo. Y en mi camino, dentro de la carrera, me empiezo a dar cuenta que hay conceptos de marketing que pueden funcionar para el desarrollo personal. Ok. Sí, que se pueden como traducir a principios de desarrollo personal. Y es cuando empiezo a desarrollar la idea del marketing del amor, de mi primer libro. Ajá. Y dentro de este principio del marketing del amor, bueno, hablo de que tú te veas como un producto y que la primera persona a la que tienes que convencer de ese producto, tu cliente número 1, eres tú. Claro. Porque si yo no estoy convencido de quién soy, de mis convicciones, si yo no me gusto a mí mismo, y no lo digo en un sentido de apariencia física, lo menciono en un nivel integral. Si yo no me gusto como quién soy como ser humano, como persona, difícilmente alguien más va a poder ver eso en mí. Cualidades, ¿no? Claro. Exacto, porque a lo mejor ahí están esos tesoros. Ciertamente tienes esos tesoros, Sí. virtudes, defectos, pero si tú no los puedes ver, va a ser más difícil que los demás allá afuera los vean. Oye, pero a ver, entonces, en este camino, tú habías decidido en algún momento, pues, ser sacerdote, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó en ese ínter? Nada. ¿Tú te aliaste al camino de Dios? Sí, o sea, yo a los 17 años tuve ahí una situación con unos amigos bastante enredosa que me hizo cuestionarme o plantearme el tema de Dios, ¿no? Incluso si existía, ¿no? Pero fue una temporada muy pequeña y de ahí retomo mi relación con él y tengo estas inquietudes de ir al sacerdocio. No las continuó por el mismo consejo de mis padres, de mi mamá, que me decía, a ver, ten una carrera, conoce, ten más novias. En ese momento tenía, creo que una novia y, bueno, al final, como que me decían, vive. Uh-huh. Y esa experiencia de vida te va a dar la madurez para poder decidir si realmente ese es tu camino. Sobre todo viendo que pues, la vida de un sacerdote es difícil, es solitaria, tiene el tema del celibato y todo, pero que además es solitaria en el sentido de que pues, no tienes una pareja, ¿no? Digo, generas una comunidad, pero al final un círculo cercano, íntimo, una familia de sangre, por así decirlo, pues no la vas a formar. Entonces claro. es una renuncia muy grande, ¿no? Me hace sentido ese consejo como mis papás y yo sigo mi vida y eso se apaga. Sí. Como que lo puse en el congelador tantito, ¿no? O bueno, mucho tiempo. Lo pausaste, claro. Lo pausé y finalmente se fue. Hasta que a los 27 años, más o menos, 26 años, mi hermano se casa, mi hermano mayor, somos 2 hermanos, se casa y cuando él se casa yo me empiezo a cuestionar, bueno, ¿y tú hacia dónde vas, no? O sea, qué padre se casa tu hermano y bueno, ¿y tú? ¿Te quieres casar, no te quieres casar? ¿Quieres formar una familia? Que creo que son preguntas que casi nadie se las hace y deberíamos de hacernos. Y digo casi nadie porque a veces vivimos en automático, ¿no? Y sí, o sea, el deber ser, ¿no? El deber ser. Es que tengo que tener la carrera y luego la maestría y luego el formal, y luego el formal, ¿no? Y luego te casas y luego los hijos y luego cuando el segundo y luego el bautizo y luego, ¿sabes? Sí, es como nos vamos en automático. La casa, el carro, sí. Y ahora toca el carro y porque es lo que nos han enseñado, que es lo que sigue, pero creo que es bien importante cuestionarnos, oye, ¿yo realmente quiero esto? El problema es que vivimos en un estilo de vida tan acelerado y nos la pasamos enganchados en el celular o en el internet que no nos damos tiempo para estar con nosotros. ¿Sí? Claro. Entonces, eso evita que puedas plantearte o sea, hacer como ese silencio interior de discernir, oye, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero para mí? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿No? Y entonces de ahí viene esta parte de escribir. ¿Se te desarrolla esa habilidad? Porque digo, no todos tienen como la habilidad de escribir un libro y menos 2 y ahora 3, ¿no? Sí, durante la carrera, como te comentaba, me doy cuenta de estos principios y saliendo de la carrera, vivo una experiencia muy dura, muy dolorosa con una novia que la amé así, con locura, pasión y desenfreno. No terminaron bien las cosas. Y justamente ya traía la idea de escribir el libro. Y cuando estaba pasando este proceso de duelo con ella, dije, voy a escribir el libro que me hubiera gustado leer hoy para salir adelante. Okay. Entonces, el libro, que es de desarrollo personal,
enfocado al amor personal y que esto te hace ver las consecuencias en el amor de pareja, me hizo, quise como impregnar este libro con esperanza. Y entonces me puse a escribir y no creas que soy el escritor. Sí, no, bueno. No, simplemente dije, lo voy a escribir como si me estuviera echando un café contigo. Ajá. Incluso si tú lo lees, viene, la redacción es muy amigable, es tal cual como si estuviera teniendo una conversación contigo. Quise hacerlo así, amigable. ¿Y te ayudó? ¿Sí te funcionó? Totalmente, me ayudó muchísimo. Fue una especie como de catarsis al momento de hacer eso. Y obviamente mientras escribía, buscaba aplicar esos consejos que estaba dando yo. Porque pues, también creo que basta por un tema de consistencia y congruencia, ¿no? De decir, oye, ¿cómo voy a decirle a alguien que haga algo si yo no lo estoy haciendo? Y que, a ver, tampoco creas que soy el infalible que hago todo al pie de la letra, ¿no? Como cualquier ser humano, de repente acierto y de repente fallo. Pero la sinceridad en la intención estaba de hacer las cosas, de ser congruente y de actuar lo que comparto. ¿Y en este libro también plasmas cuestiones de religión? Fíjate que en un inicio no. Te cuento qué pasó. Primero, este libro yo lo lanzo como por imprenta. Me puse a buscar editoriales, pero como que el trato que me ofrecían no me convencía. Entonces dije, a ver, me voy a esperar, voy a buscar con calma, mientras saco un tiraje de 100, 150 libros y me pongo a dar conferencias. En esa versión inicial no hablaba de Dios, pero después, a los 2 años más o menos, que ya logro conseguir una editorial, quise hacer una añadidura al material original. Y sí hay un capítulo donde hablo de cultiva tu espiritualidad. Y ahí hablo de mi testimonio en un párrafo, 2 párrafos más o menos. No quise ahondar mucho, pero sí quise dar testimonio, al menos de lo que yo creía, o de lo que yo creo. Primero porque justo estoy hablando de congruencia. Y podremos creer en lo mismo o no, pero yo tengo que ser congruente con lo que creo. Y parte de eso es no tenerle miedo a decir las cosas como yo creo que son. ¿Sí? Oye, Roy, ¿por qué debe ser tan importante? ¿Por qué debe ser pues, parte prácticamente de nuestro lema tener esta espiritualidad? Yo creo que somos más o menos de la generación, creo que estamos más o menos de la edad, y hemos visto cambios radicales en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo que nos hacen dudar si realmente se puede seguir creyendo en la fe, ¿no? Cuando llegó a lo mejor la pandemia, pues todo el mundo hizo también cambios muy fuertes de sentimientos, de religión tal vez, de pensamientos, de correcciones de vida, y llegó como, o sea, además del COVID, llegó también esta pandemia espiritual, ¿no? Y muchos nos preguntábamos muchas cosas. Algunas personas perdieron esa fe. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor perdieron a un amigo, a un padre, a un familiar, a un hijo. ¿Cómo rescatar esa fe? ¿Cómo desde la espiritualidad darnos cuenta que se puede generar y se pueden hacer grandes cosas? Primero que nada, el tema de la pandemia fue algo que nos confrontó. Al estar aislados, pues no te queda otra más que convivir contigo mismo. Ese es el tema, que no sabemos estar en una relación sana con nosotros. ¿Qué pasa? Que estamos siempre afuera, en el mundo, las redes, etcétera, el trabajo y todo, y no nos da tiempo de estar con nosotros. Entonces llega la pandemia, no te queda otra más que convivir contigo, y por eso mucha gente se deprimió. Otra usó esto para salir adelante, para crecer, pero al final fue algo que nadie fue indiferente, ¿no? A todo mundo le impactó de una u otra forma. Ahora, es súper importante entender que la relación con Dios es muy parecida, o podría decir incluso que es igual, a cualquier relación humana. ¿A qué me refiero? ¿Por qué tu mejor amigo es tu mejor amigo? Porque convives con él. Por la confianza. Sí, pero ¿de dónde se genera la confianza? De la convivencia, del día a día, claro. Del conocerte, de algo llamado intimidad, que la intimidad es conocer el alma de la otra persona. Sus miedos, sus fortalezas, sus virtudes, sus sueños, sus anhelos, sus temas sensibles. O sea, a medida que tú conoces a alguien, el corazón de alguien, es que tú vas generando un lazo, un vínculo. Y ese vínculo, de ahí nace la confianza y luego el amor. Yo no puedo amar a alguien en quien no confío, primero. Y no puedo confiar en alguien si no lo conozco. Y eso es lo que pasa muchas veces con el tema de la fe, que la gente va a misa los domingos porque le toca. Y nunca se cuestiona, oye, ¿por qué tengo que ir a misa los domingos? Por cumplir, ¿no? ¿Por qué tengo que orar?
¿Qué tiene que ver? Pues resulta que la oración es tu diálogo con Dios y es tu relación con Él. Dime qué tanto rezas y te diré cómo está tu relación con Dios. Si es un extraño, si es un amigo que ves una vez al año, o si es uno íntimo, ¿no? ¿Y tú conoces a Dios? Parcialmente, sigo conociéndolo. Creo que en esta vida jamás voy a terminar de conocerlo, pero lo que poquito que conozco de Él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque justo gracias a Él entendí que cuando tú te empiezas a tener un encuentro con Dios, es como toparte con un espejo y te ves a ti. Y es precioso porque te logras ver desde una mirada de amor incondicional quién eres. Entonces es como si vieras tus verdaderos colores. A veces el mundo nos dice que tienes que hacer, tienes que tener el éxito, esto tienes que lograr, y dinero y todo. Tan sencillo como esto. Hace 20 años, cuando tú y yo éramos chavitos, decíamos de niños, ¿qué quieres ser? Bombero, astronauta, superhéroe, o sea, ¿no? Y hoy le dices a los niños, ¿qué quieres ser? Quiero ser rico. O influencer, ¿no? O influencer. O influencer para ser famoso sí, y rico. Sí, es real, o sea, es real. que al final es lo mismo. Entonces, sí. Ya no es el ser para trascender, es un ser para tener, para alcanzar algo material, como para vivir en esta vida ya. Entonces, no está mal. Digo, a mí me encantaría ser rico, ojalá, y les deseo a todos que sean ricos. Está padrísimo. Son recursos que te ayudan a vivir y tener una mejor calidad de vida, pero cuando el dinero, el éxito, el tener, el hacer, se vuelve el fin y no un medio para llegar a algo más, para trascender, ahí está el problema. Te vuelves esclavo de eso. Me comentas un poquito que cuando tú te acercas a Dios es un reflejo de ti mismo, ¿no? Y entonces probablemente a quien encuentres sea a ti mismo. En esa parte de reflejo, ¿no existiría un espejismo en donde hablar de Dios estemos hablando de nuestra propia capacidad? Claro, es que, digamos que, bueno, al menos a mí lo que me pasó, a ver, te pongo en contexto porque si no, creo que los voy a hacer buenas. Sí. Después de lo de las conferencias que empiezo a dar por el libro y los libros y todo este tema y del cuestionamiento de que si me quería casar o no, empiezo a hacer un proceso de discernimiento donde me voy al seminario. Teniendo 30 años, tenía una agencia de marketing en Guadalajara, cierro todo, dejo de dar conferencias, ahora sí que cierra todo, apaga la luz y vamos. Y me voy al seminario. Bueno, en realidad se llama noviciado, que son los primeros 2 años. Es el proceso de seminario, pero los primeros 2 años. Estuve 9 meses desprendiéndome de todo eso. Y me di cuenta que yo me había puesto como si fuera un traje fino, todos esos logros de que yo he hecho esto, y los libros, y las conferencias, y la agencia, y todo. Tenía 30 años y ya había logrado todo lo que me había propuesto, lo había logrado, en mayor o menor forma, pero lo había logrado. Había llegado ahí, a donde quería. Y de repente es como si en el seminario de Dios me dijera, quítate todo eso, quítate esas ropas, esas joyas de tus éxitos y todo lo que has hecho, quítatelo, aquí no te sirve. Aquí llegas y eres soldado raso y todo eso, y que Roy Pérez, el conferencista, aquí eres Rodrigo Pérez, punto. Y me llegó a tocar situaciones donde hermanos, porque por lo general entran al noviciado a los 17, 18 años, hermanos de 18, 19 dándome órdenes. Y no sabes el ego como Y había, sobre todo había un hermano, me acuerdo, que le chocaba porque yo era bien jijiji, jajaja, o sea, como que muy... Y tenías que vivir en silencio, precisamente silencio físico para tener silencio interior. Podíamos hablar 1 hora al día, espaciado en momentos de 15 minutos, imagínate. Había sido locutor de radio de lunes a viernes 1 hora, o sea, le decía al padre, a mi director, le decía, padre, deme chance, o sea, me pagaban por hablar, o sea, y ahorita claro, de repente, cállate, silencio total, y me costaba, pero luego entendí el por qué. Es algo muy útil hacer ese ejercicio de tratar de estar en silencio para poder meterte adentro de ti, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este hermano, pues a mí me costaba mucho, y este hermano decía, es que, ¿qué le pasa a este? No se lo toma en serio y no sé qué, y yo por dentro de que, bro, tú tienes 18, yo tengo 30, o sea, dame chance. Ya el cemento se secó, mi personalidad ya está muy marcada, o sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que me entraba el ego, decía, ¿qué me va? Le doy 3 vueltas, que haga lo que yo hago y luego venga y me diga. Pero luego me di cuenta de eso, o sea, que Dios me dijo ahí, en la oración me dijo, oye, tú no eres esto. Rodrigo, tú vales
si tú no hubieras hecho nada de lo que hiciste, tú sigues valiendo exactamente lo mismo. Porque te amo, porque te creé, te pensé. Y cuando te pensé, antes de formarte en el vientre de tu madre, te amé, me emocionó pensar en ti. Eres un regalo de mí para el mundo. Y a lo mejor dices, ay, qué payaso este cuate, ¿no? ¡Mua, mua! No, así. Pero luego me di cuenta que lo mismo pasa contigo y con todos, ¿no? Que eres un regalo de Dios para mí, para los demás. Todos, cada vida es única, es irreemplazable, es un regalo de Dios. Y Dios nos pensó antes de formarnos como seres humanos. Y se emocionó. Y se llenó de amor. Y dijo, me encanta, a producción. Vámonos a meterlo al horno para que salga, para que exista, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que no tenía que hacer nada para probar que valía. Que había hecho muchas cosas de mi vida para probarme que valía. Que era digno de ser amado. Y justo ahí es donde entra, en mi experiencia personal, justamente la cruz de Jesús, ¿no? Que Jesús se clavó en una cruz para decirme, no tienes que hacer nada para yo estar clavado aquí. Vales la sangre de mi Hijo Jesús. Entonces eso se me hizo fuertísimo porque fue como cuando menos merecía el amor de Dios, fue cuando más me lo dio, a manos llenas. Entonces ahí es donde como que me transformó. Me dije, no tengo que hacer nada para ser digno. Tengo que amar en gratitud a Dios, a que me llamó a la existencia, a que me dio estos talentos. Y sí, tengo estos defectos también, pero estos los puedo trabajar y también se pueden volver virtudes. Y sobre todo dar esto a los demás. Y poder también recibir de los demás todo lo bueno que Dios puso. O sea, tratar de ver a Dios en cada ser humano, porque ahí está. Claro. Y entonces dices, ya aprendí la lección, muchas gracias. ¿Regreso Sí, o cómo fue? Vaya, yo entré al noviciado, es como entrar a un noviazgo, pues entras esperando que funcione, ¿no? Por eso cerré ahora sí que el changarro todo y vamos. Pero a los 9 meses me doy cuenta que no era ahí, que Dios me había... Quedan muy poquitas horas de hablar. Sí, no, Yo dije, no, esto no más es lo horas mío. para hablar. Señor, tú me hiciste para hablar, caray, y aquí me cae. La verdad es que fue muy bonito porque fue una experiencia dura, fue difícil porque me confrontó de todas las formas posibles, pero a la vez también Dios me liberó de muchas cosas que yo estaba siendo esclavo aquí y acá sin darme cuenta, ¿no? Pero el día que me di cuenta fue en un discernimiento ahí con te ponen como un director espiritual, el padre Carlos, que le mando un saludo si me está escuchando. 15 minutos antes yo voy a un oratorio, a una capilla chiquita a orar y le decía a Dios, estoy perdido, no sé si sí es aquí mi lugar, si no. Dije, por favor, que tu Espíritu Santo me guíe, o guíe al padre Carlos para que me guíe a mí, ¿no? Así le dije esa frase. ¿Por qué te cuento esto? Porque 10 minutos después voy con el padre platicando, me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo veo cada vez más claro que este no es su lugar. Por tal. Para que los que piensen que si entras al seminario quieren que te hagas padre a toda costa, no. O sea, al contrario, si no ven si que no hay vocación, dicen, ¿no? vete, Claro. porque te va a explotar la bomba tarde o temprano. O sea, no se trata de forzarlo. Es como forzarte a casarte con alguien, pues, ¿no? O sea, si no es, no es y punto. Entonces me dijo este padre, no, yo veo cada vez más claro esto. Pero, ¿te hace sentido a ti? Me dijo a mí. ¿No? Sí, la verdad es que sí, me hace sentido, me deja con paz, que eso es bien importante en cualquier decisión que vayas a tomar, ¿no? En la vida. Te tiene que dar paz. Y al final me dice, ¿y usted quédese tranquilo, hermano Rodrigo? Y totalmente convencido que el Espíritu Santo me está guiando a mí para guiarlo a usted y a sus hermanos. O sea, exactamente la misma Son frase. señales, ¿no? No, Claro, yo lo sentí así de que sí, señal, sí, o sea, sí. me agarró un Sí. señal y me dio así el cartonazo en la cara de Dios. O sea, fue una experiencia muy fuerte porque en mi corazón, o sea, ni siquiera lo dije en voz alta, ¿no? O sea, fue en mi corazón, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a mí, al Padre, para que me guíe a mí. Y el Padre, 10 minutos después, no te preocupes, el Espíritu Santo me está guiando a mí para guiarte a ti. Dije, wow, Claro, eso fue muy clara esa señal. Y confirmó esa paz que sentí. Pues ya al mes salí, te preparan para salir porque es un proceso también. Y retomé mis actividades, pero ahora tratando de darle este sentido trascendente. Antes en mis redes sociales era desarrollo personal, hoy es desarrollo personal de la mano de Jesús y María. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si tú no trabajas o cultivas tu relación con Dios,
todo lo que hagas humanamente se queda, no es que esté mal, está bien, pero se queda incompleto. Te quedas al 99%. Y es algo que me puse a investigar, de hecho, saliendo del seminario, y di una plática tipo TED Talk, que se llaman RC Talks en Guadalajara, de 15 minutos, justamente esto. El título era El desarrollo personal no funciona. Y dices, oye, pero si este tío se dedica a esto, ¿cómo que no funciona? Y sí, explico que no funciona por dos razones. Primero, se deja de lado a Dios, la relación, cultivar tu alma, tu espíritu. Y dos, el amor hoy en día no es amor, la mayoría de las veces, es egoísmo. Quiero trabajar en mi cuerpo y estar bien y ser feliz y ser una mejor versión de mí mismo para mí. No para los demás. Es una plantilla, ¿no? Un filtro. Sí, pero además el objetivo al final eres tú. Si yo trato de ser mejor ser humano y trato de amarme a mí, que eso está bien, pero si yo trato de amarme a mí y me quedo en mí, se transforma en egoísmo. Pero si yo trato de ser un mejor ser humano para salir y amar mejor a los demás, entonces es amor verdadero. Porque al final el amor, sea personal o sea para el otro, siempre genera equilibrio, siempre genera armonía, siempre genera cosas buenas. El fruto del amor siempre es bueno. Entonces, cuando yo me amo a mí mismo, pero sigo con vacíos existenciales, pero sigo con algo me está faltando, entonces me está faltando ver hacia afuera. Oye, ¿cómo todo esto que estoy cultivando bueno en mí, tengo que darlo afuera? Es como si estuvieras picando piedra, sacando gemitas de la caverna, pero estás atesorando eso y te lo estás quedando en vez de darlo. Eso darlo, o sea, eso compartirlo, se ha convertido en este Roy conferencista mucho más allegado a la religión, en un Roy que también se puede llamar influencer, porque al final del camino estás influyendo en las personas hacia, ¿no? Redirige tu camino con un sentido y un propósito espiritual, dedicado a lo mejor a alguien, a algo, hacia afuera. ¿Le ha funcionado a Roy la religión para su marketing personal? Sí, totalmente. Y más que para mi marketing, para mi paz mental y mi felicidad. O sea, que creo que es lo más importante, porque si yo me enfoco en realmente buscar ser feliz, buscar trascender, todo eso, lo otro se muestra, se comunica sin que yo... O sea, si yo llego y te digo, oye, soy feliz, pues no necesito decir. Si alguien te tiene que decir soy feliz, o es como decir, como que llegara una persona, no sé, que ya Brad Pitt y que te dijera, ¿ya viste qué guapo soy? Pues hermano, no, si estás guapo no tienes que decirlo, ¿sabes? Solito la gente se da cuenta. Lo mismo pasa con la felicidad. Pero sobre todo es bien importante, bueno, me gustaría enfatizar, o es importante enfatizar que al final la relación con Dios no se trata tanto, o sea, yo busco hacer esto para compartir lo que a mí me ha funcionado y que también otros puedan tenerlo. Es como, soy un hombre sediento, como decía, de hecho esto lo decía el Papa Benedicto XVI, somos hombres sedientos que buscan decirle a otros hombres sedientos dónde está el agua. Porque hoy en día hay muchas fuentes de agua, pero solamente una quita la sed. Y por más que estés en un océano de agua así a tu alrededor, si tomas agua de mar no sacia, te da más sed. Y eso pasa con muchas fuentes de agua hoy en día. Hay muchas opciones que te dan allá el mundo, que te dice esto te va a quitar la sed y esto También por eso vamos saltando de cosa en cosa, porque simplemente no nos llena nada. Y justamente es por eso, porque la cultura hoy en día nos está diciendo primero tú, y después tú, y al último tú. Y si queda, el otro. Y no. Fuimos creados para el amor. Si algo entendí es que el amor es la clave. Venimos a esta vida a aprender a amar. Pero bueno, si no te amas a ti mismo primero, no puedes amar al de enfrente, ¿no? Claro, pero al final, totalmente. Si yo no tengo 20 pesos para mí, pues menos te los puedo dar a ti. Totalmente, claro. Pero yo puedo generar riqueza, siguiendo esta analogía, para quedármela o para compartirla. Y ahí está el punto. Lo que ahorita no está funcionando es que te dicen, genera riqueza para ti, a montón. Pero quédate aquí, en vez de darla. Allí, en ese salto es donde nos estamos quedando. Y digo, la verdad es que en algún punto, en esta evolución de las redes sociales, ¿no? Que también tú lo tocas muy bien en tu segundo libro,
viene también esta parte incluso de negocio, ¿no? Digo, no eres el único conferencista o la única persona que ha tomado la religión como una herramienta hacia el exterior, ¿no? Tenemos casos súper exitosos como Daniel Aviv, ¿no? Que creo que es uno de los precursores en este sentido, de hablar de Jesús, de hablar de la religión, de hablar del poder interno de espiritualidad para poder generar lo que sigue. Y entonces en estos discursos, pues la verdad muy bien desarrollados, tú eres mercadólogo, debes de saber están padrísimos, me ¿no? encanta. O sea, Como que son sales muy y- llegadores, sí, sí, claro. claro, lo escuchas y dices, claro, yo puedo seguir y voy a ser constante y te empiezas a ver puntos que pudieran ser como debilidades en donde desarrollas una potencia interna entre las personas. Entonces, mi pregunta es, esta parte de fungir como un comunicador espiritual, ¿también te ha funcionado en la manera personal? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Es como tu libro, ¿no? Que lo escribiste para ti mismo. Es prácticamente lo mismo, como ese espejo, te lo dices a ti mismo. Claro, siempre, a ver, algo bien bonito de cuando tú compartes algo es que el primero que gana eres tú, porque al final, bueno, primero hay que entender el para qué, eso es súper importante. Hace poco tengo una amiga que tiene un podcast que me dijo hace unos meses, ¿sabes qué? Bueno, hace unos años ya, ahora que lo pienso, me decía, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, es que no están llegando No está seguidores, arrancando, ajá. no está arrancando. ¿Qué hago, Roy? Y le digo, bueno, primero pregúntate, ¿para qué quieres el podcast? O sea, sé honesto. Que lo quieres por fama, perfecto, pero sé honesto contigo. O lo quieres para hacer dinero, también se vale. Se trata de entender para qué haces lo que haces. O sea, que tú, y de cara a ti, siendo muy sincero, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Y en mi caso, te cuento esto, ¿por qué? Porque en mi caso, yo lo que quiero es ayudar. Y obviamente cobro cuando doy conferencias. Claro. Perfecto. De hecho, yo tenía al inicio un issue con eso porque decía, ¿cómo voy a hablar de Dios? Pero luego digo, oye, ¿y qué, de qué vas a comer? Del amor que te den, de los abrazos, de los aplausos. Que tienes que comer y tienes una familia y tienes una responsabilidad. Y si quieres hacer esto, pues tienes que generar recursos para seguirlo haciendo. Es como, qué padre que quieras llevar en tu auto a la gente y le des ride, pero pues necesitas gasolina. Gasolina, claro. Si no, Sí. ni el auto no te funciona ni para ti ni para los demás. Entonces, al hacer las paces con eso, me di cuenta de algo. Y esto fue después del noviciado. Yo cobro, por ejemplo, mis conferencias. Pero siempre les digo, oye, séme honesto con el presupuesto. Si no me puedes pagar esto, vemos una cantidad que funcione para ti. Porque, les digo, tengo que cobrar, pero no quiero que el dinero sea un impedimento para que se dé un mensaje, para que pueda compartir eso. O sea, para mí es más importante compartir que el dinero, pero también lo necesito. Entonces, y que culturalmente aquí en México... Y un balance, ¿no? Claro. Al final del camino, digo, la gratitud de Dios, pues tampoco nos va a dar de comer. O sea, somos realistas, somos terrenales. Hay un trabajo, hay comida que queremos en la mesa, ¿no? ¿Y esta parte, Roy, te lleva ya al segundo libro? ¿O cómo llegas al segundo libro? Paréntesis, antes de responderte la pregunta. Y que además, tristemente, cuando lo regalas, tu trabajo no lo valoran. Es un efecto muy curioso. Sí, Entre pasa. más cobras, Sí. más lo valoran. Si no lo cobras, es como, sí, el cuate. Como que inconscientemente lo ven como, si lo está dando gratis es porque está chafa. Tiene otra entrada, ¿no? Claro, sí. Y es más, incluso me pasó que en el Teletón mismo, una vez me platicaron en Guadalajara que al principio las terapias eran gratuitas y la gente no iba. Y entonces ahora empezaron a cobrar simbólicamente que lo que puedas dar, sí, que 5 pesos, 10 pesos. No sé si eso siga, esto fue hace como 10 años, pero me impresionó. Dice, cuando empezamos a cobrar lo que podía dar cada persona, que hay gente que nada más puede dar 5 pesos, bueno, te tengo aquí anotado. Pero es simbólico, es un proceso psicológico para que lo valoren. Sí, Qué totalmente. curioso. Es cultural y es algo, no sé si en otros países pase, pero aquí en México pasa mucho. Sí. Entonces también en ese sentido pues ayuda, ¿no? Pero al final no va peleado el ayudar con cobrar con algo. Obviamente sí, ya cuando estás cobrando demasiado excesivo y todo, y si no, pues no. Eso es donde yo ya entro en conflicto. Y a ver, ¿para qué lo haces? Vamos a lo mismo. Porque también puede ser, oye, yo quiero dar conferencias para ser rico. Perfecto, pues entonces sí cobra y no te bajes. Pero entra la pregunta siempre, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy haciendo ¿Para qué? esto? ¿Para qué estoy buscando esto? Responderte el para qué te ayuda a vivir conscientemente. En cualquier área de tu vida. ¿Para qué me estoy casando? ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Por qué? ¿Para qué? El entender eso con total sinceridad
hacia nosotros, respondernos eso, te da mucha luz y te da convicción para entender para dónde. ¿Para dónde? Claro. Oye, Roy, entonces viene después Amor en Redes Sociales, que supongo, ya me imagino de qué ha de hablar, ¿no? Pero nada más algo cortito, resumido, ¿cómo fue ese proceso? Mira, ese libro, cuando todavía, antes de irme al noviciado, al seminario, tuve una crisis profesional bien fuerte, porque un día estaba scrolleando así en la pantalla de redes sociales y vi que el 98% era basura. Dije, ¿qué es esto? Como que me entró una saturación, una como cruda de saturación de información, que además era irrelevante. Dije, ¿qué es esto? Y me di cuenta que pues yo estaba siendo parte de ese sistema. Dije, no, y de verdad me cuestioné, dije, no sé si quiero seguir. Llegó un punto de dije, no sé si quiero seguir haciendo esto de las redes sociales, pero luego, después de mucho el para qué justamente, me di cuenta que las redes sociales son buenísimas si se saben usar. Es como, es más, un auto te puede llevar lejos o también puedes atropellar a alguien. O sea, un cuchillo lo puedes usar para embarrar pan, mantequilla en un pan, o se lo puedes enterrar a alguien, ¿no? O sea, al final es una herramienta. Lo que tenemos que hacer es concientizar y educar a la gente de cómo usarla y en qué dosis y con qué y los para qué lo quieres y para qué estás ahí todo el día, porque muchas veces, y me ha pasado que te fugas en el celular. Son sí, fugas. te puede pasar 5 horas y no te das cuenta, ¿sí? Y te das, y luego sí. También la dopamina que te va segregando sí. Te engancha, ¿no? Que bueno, ahora también se ve replicado en niños. Que hasta está dificultando el aprendizaje. El aprendizaje, sí. No, hay autismo inducido por dar los celulares o las tablets a los niños. En Estados Unidos se han llegado casos de autismo inducido, pero bueno, eso será otro tema, ¿verdad? Sí. Oye, Roy, entonces yo creo que es muy importante y me parece súper honesto cómo nos expresas, cómo nos cuentas que sí, efectivamente, bueno, la mercadotecnia con la religión, con lo que soy, con lo que tengo que, puedo hacer, puedo representar, ¿no? Nos da un para qué muy específico. Y creo que esa introspección del silencio siempre ayuda, ¿no? Eso que viviste dentro en el camino hacia Dios fue fundamental para ti. ¿Esa pudo haber sido tu evolución como Roy? Sí, totalmente. Digo, creo que constantemente todos vamos creciendo. Sí y no. A veces decimos, es que el tiempo lo cura todo, el tiempo nos hace crecer. No, es qué haces con ese tiempo. Porque a veces como que, justamente incluso en la misma idea, como que dejamos la responsabilidad de nuestras vidas en el tiempo, en las circunstancias. No, a ver, el tiempo lo cura todo, no es cierto. ¿Qué haces en ese tiempo? Es lo que va a hacer si curas, si te sanas o no. ¿Es que el tiempo me hace crecer? No. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Y entonces sí puedes crecer, ¿no? Entonces creo que sí he tenido etapas de crecimiento, etapas que no. Una de las que más me han ayudado a crecer es esa, definitivamente. Porque es de las veces, si no es que la más, donde me he salido más de mi zona de confort, donde me he aventado al vacío, a lo desconocido. Y nada más el simple hecho de haber hecho algo así, ya te forza a crecer. Te genera un crecimiento. Claro, y no tienes que irte a un noviciado o a un seminario o irte a un retiro de un mes, o sea, no. Lo que necesitas es realmente hacer cosas que te cuesten. Ahí está, porque si te cuesta quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort. Que te cueste, que te dé miedo, que te dé... ¿Está mal la zona de confort? No es que esté mal o bien, es simplemente que en la zona de confort no crecemos. No crecemos. Pero también, a ver, por algo se llama zona de confort, ¿no? Nos gusta sentirnos bien, pero el tema es no, creo yo, tratar de luchar contra esa zona de confort, porque es... De evolucionar. Sí, porque al final al menos a mí me cuesta mucho, o sea, muchísimo salir de la zona de confort. Claro. Me encanta la zona de confort, pero justamente tomando conciencia y vamos a lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué quiero salir de la zona de confort? Es que todo el mundo me dice que tengo que mejorar. ¿Y por qué quieres mejorar? ¿Porque los demás lo dicen o porque tú quieres ser mejor? Y viene una etapa importante para ti, ¿vas a ser papá? Sí. Si no mal estoy informada, sí, así es. Vas a ser papá. Y seguramente esa va a ser otra evolución, ¿eh? No, total, ya está haciendo. O sea, ya está aquí, digo, está dentro del vientre de Dani, de mi esposa, pero ya está, o sea, ya está aquí. Y es impresionante cómo
pues sí, te cambia la vida desde acá. Obviamente sé que hasta que no la cargue, es niña, entonces hasta que no la cargue no me va a caer el 20 al 100%, sobre todo como hombre. Creo que las mujeres sí les cae el 20, ¿no? No. Es complicado también. ¿Sí? O sea, sí, a veces bueno, pero, hasta que dices, ay, jole, sí tenía algo dentro de mí. Pero sientes las pataditas, sí, claro. Y de repente todo eso es como, wow. Cambios hormonales. Sí, exacto. ¿No? Sí, totalmente. Entonces creo que ya está haciendo un cambio padrísimo y eso seguramente también me va a hacer crecer y evolucionar. Y que vamos a lo mismo. Creo que la cosa que más te hace evolucionar es el amor. Pero ojo, el amor no... Hoy en día escucho mucho que yo quiero vivir el amor al máximo. No, no es cierto, no quieres. Tú lo que quieres es vivir el placer que te da el amor. Porque el amor a veces es difícil, el amor a veces cuesta, el amor verdadero por lo general te saca de tu zona de confort, porque implica pensar en alguien más y a veces pensar en alguien más, en lo mejor para esa otra persona, está en conflicto con lo que tú quieres hacer. A lo mejor tú quieres ir para un lado, la otra persona para el otro, y tienes que cambiar de ruta y poner punto medio. Y a veces sentimos que eso es renunciar a mí, pero en realidad es ampliar, crecer el corazón. Es como el músculo. Si tú quieres ir al gimnasio y quieres ponerte fuerte, no cargas lo que es bien fácil y puedes hacer 20 repeticiones, así en 2 segundos. Cargas lo que apenas puedes y un poquito más. Eso mismo es el amor. El amor es el gimnasio para ensanchar el corazón, para aumentar nuestras capacidades, para salir de nuestra zona de confort. Y hay 2 tipos de dolor físico. El de, se siente bien este dolor porque se ve que me esforcé. Y el dolor de, híjola, me lastimé. Esto ya no es un dolor bonito. Me está diciendo el cuerpo que esto está mal. Y a veces pasa, ahí está la diferencia entre cuando amo con equilibrio o cuando estoy lastimándome por amar a alguien más. Ahí está la diferencia. El dolor no es igual. ¿Y por qué lo comento? Porque con los hijos creo que así va a ser. Al menos en mi caso, ¿sabes? Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no creo que te encante levantarte a las 3 de la mañana, darle biberón y cambiarle el pañal a tu hijo. Y es una friega y a veces se levantan varias veces en la noche y todo. Y sin embargo es bonito. Y sin embargo volteas para atrás y dices, qué padre, valió la pena. Porque es como el gimnasio. Porque es amor eso. Claro. Es una renuncia personal por el bien de alguien más. Y en este caso, pues, alguien que depende totalmente de ti. Pero, ¿lo ves? ¿Lo volverías a pasar con tus hijos? Sí. Ahí está. No digo que sea agradable. Hay una cosa que es cuando ya lo vas a vivir en su momento, que es, despertar con ellos abrazados es una cosa deliciosa. Siempre he dicho que dormir con los hijos es una cosa maravillosa. Ya lo vas a vivir. Y ¿sabes qué? Me quedo con eso, con lo bonito que es darnos cuenta que en muchas ocasiones necesitamos acercarnos a Dios. A Dios en sus diferentes colores, versiones, estaturas, lenguaje y demás. Siempre debe de haber algo que nos pueda motivar a seguir, ¿no? Como un impulso. Roy Pérez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por contarnos tu evolución. Qué interesante, de verdad, todo lo que nos has compartido. No sé si quieras añadir algo más en esta plática. Nada, agradecerte, en verdad, por el espacio, a Diana, que me invitó también a esto. Y pues nada, quedarme a tus órdenes y a las órdenes de quienes estén escuchando esto. Ahí para que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en TikTok. Estoy como Roy Pérez Torre. Los libros. Los libros, hay que ahí facturar, también. Muchachos. Claro que sí, también los pueden conseguir ahí, me mandan un DM o por la editorial sereditorial.com. Ahí estamos. Excelente, muchas gracias, Roy. Un placer haber tenido una evolución. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí esta plática. Llevémonos muchas cosas para meditar, para razonar, para hacer este silencio de introspección que en muchas ocasiones es un silencio que nos va a ayudar a seguir justamente eso, evolucionando. Nos vemos en el siguiente capítulo.